Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, es un gusto saludarles a ustedes. Y esta noche, de manera particular, quisiera saludar con muchísimo gusto a la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza. Maestra, muy buenas noches. Le agradezco mucho el favor de acompañarnos y hacerse un espacio para dialogar con las y les universitarios sobre un tema en el marco de los 71 años de la celebración del sufragio femenino en este país, ¿no? Entonces, le agradezco mucho que esté con nosotros. Buenas noches. Arturo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Y cómo no agradecer a la maestra Ana Lilia. Yo creo que la maestra Ana Lilia es una mujer que representa a esas mujeres luchadoras, a esas mujeres que han abierto brecha sobre la participación político electoral, sobre todo en el ámbito electoral de las mujeres en este país. Y solo para contextualizar de la relevancia y el perfil de la maestra Ana Lilia, quiero compartirles que la maestra Ana Lilia es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 3 maestrías, una en Derecho, una en Instituciones y Procedimientos Electorales y una maestría en Inteligencia Emocional. La maestra Ana Lilia ha participado en diferentes procesos electorales federales a nivel nacional, por decirlo así, y también ha participado en los procesos electorales locales. Tiene más de 32 años de experiencia en el ámbito electoral y ha participado en elecciones en el estado de Querétaro, ha participado en elecciones en el estado de Tabasco, de San Luis Potosí, y bueno, pues es un referente para muchas mujeres y muchos hombres que han dedicado su vida a la materia electoral. Yo la recuerdo desde que yo era estudiante en el ámbito profesional como un referente que daba certidumbre a las y los queretanos para llevar los procesos electorales. Fíjese usted, pues las elecciones, como usted sabe, son responsabilidad de un órgano autónomo, un órgano que se auxilia de las y los ciudadanos para organizar las elecciones. Y dentro de este organismo, pues tenemos funcionarias y funcionarios que se hacen responsables. Y en ese sentido, la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza ha sido la cabeza del INE en Querétaro, con más de 4 procesos electorales, ¿verdad? Aquí en este estado. Así es. Y que han dado buenos resultados para las y los queretanos. La certidumbre que nosotros tenemos sobre la voluntad de mi voto, es decir, que cuando yo deposito mi voto, esta voluntad individual se convierte en soberanía popular, pues es responsabilidad del INE y en este caso de sus funcionarias y funcionarios. Y la maestra Ana Lilia, pues bueno, ha sido la presidenta de la Junta Local y por ahí pasan pues diferentes fuerzas políticas y yo creo que no ha de ser fácil, maestra, ¿no? Lidiar con la antesala del poder y ante eso, pues bueno, supongo que ya nos contará alguna anécdota, si se puede, sobre pues esos jaloneos que hay detrás del poder. Y yo quisiera empezar esta plática de esta noche, maestra, primero reconociendo, porque qué mejor que usted como muestra del esfuerzo de las féminas de este país por participar en el ámbito público, en su caso particular, en el ámbito electoral. ¿Y qué ha pasado a lo largo de muchos años, ya 71 años, hoy precisamente 17 de octubre, se celebran 71 años en el cual se aprobó el decreto por el cual pues las mujeres en este país pueden acceder al voto? Entonces, yo creo que en ese devenir, desde 17 de octubre de 1953 a la fecha, han pasado muchas cosas, ¿no, maestra? Muchas gracias por estar aquí. Sí, sin duda alguna. Lo primero que quiero es agradecerte tu presentación, muy amable por la misma. Sin duda alguna, para mí significa un motivo de satisfacción el ser funcionaria electoral durante ya 32 años. Como bien lo señalas, he tenido la oportunidad de participar en 12 elecciones federales de 91 a 2024, además en una revocación de mandato, en una consulta popular y en elecciones extraordinarias que por ahí han ocurrido, ¿no? Sin duda alguna, ser garante como autoridad electoral
de que la voluntad de la ciudadanía se traduzca en el ejercicio del poder público a través de las personas que nosotros elegimos para que nos representen en este contexto de un sistema de representación, del sistema de representación democrática que nosotros tenemos en nuestro país ya desde hace muchas décadas, pues sin duda alguna que es motivo de satisfacción porque formo parte de un servicio civil de carrera que se encuentra constituido desde 1993 en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. Somos funcionarias y funcionarios permanentemente evaluados que estamos obligados a regirnos por los principios rectores de la materia electoral. Pero me convocas además a un tema fundamental y muy importante, ¿no? Que es justamente la incursión de nosotras las mujeres en el ámbito de la participación en lo público, pero fundamentalmente en lo electoral. Y como bien señalas, el 17 de octubre de 1953 se emite el decreto a través del cual se otorga el voto femenino en términos generales en nuestro país, porque había algunas entidades federativas que lo empezaron a otorgar con anterioridad y en 1955 por primera vez todas las mujeres acuden a las urnas. Pues ¿no? creo que en algún estado ya se había aprobado, si no me lo recuerdo, y luego lo revocan, ¿verdad? Así es. Hay un par de estados, recuerdo en este momento, me parece que Yucatán, San Luis Potosí fueron de los que lo aprobaron en un inicio, después lo revocan y bueno, viene. No ha sido fácil la lucha por acceder, fíjese usted, a el ejercicio de votar como féminas en este país, ¿verdad? Sí, era como un principio, pero además de votar y ser votadas, ¿no? Recientemente tuvimos la oportunidad de observar, segura estoy, millones de mexicanas y mexicanos, en lo que fue la transmisión del poder a nivel de la Presidencia de la República y vimos una entrega muy emblemática de la presidenta del Congreso de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, que le entrega la banda presidencial a nuestra actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y justo ella es la primera diputada electa en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que debe de ser como un motivo de satisfacción, además de que hace unos días, lamentablemente, ella fallece, pero después de este histórico evento, ¿no? Que en este momento te lo estoy platicando y se me pone la piel chinita, de pensar cómo como mujeres hemos venido trascendiendo y abarcando tantos espacios hoy por hoy en nuestro país. Voy a platicarles ahorita porque estoy segura que todos y todos todas y todos lo sabemos, pero para que lo tengamos presente, ¿no? Gracias, maestra. En este momento en donde estamos y después me voy a ir hacia atrás para que veamos un poco los avances, ¿no? Sin duda alguna, lo primero que tenemos que decir es que tenemos a la primera mujer presidenta de la República, ¿no? Pero además en este momento los poderes de nuestro país están presididos por mujeres. Por tres mujeres. Por mujeres. Está en el ámbito del Poder Judicial la ministra Norma Piña, está, como ya lo mencionaba, en el ámbito del Poder Legislativo, también estaba presidido por una mujer. Ahora vamos a esperar cuáles son los movimientos que se dan, pero además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala superior, está presidido por una mujer, la magistrada Mónica Arali Soto Fregoso. El Instituto Nacional Electoral está presidido por una mujer, nuestra consejera presidente, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala. En el estado de Querétaro, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro está presidido por una mujer, integrado hoy mayoritariamente por mujeres, 6 mujeres, ¿no? Una de ellas lo preside y un hombre en su máximo órgano de dirección. El Tribunal Electoral del Estado de Querétaro está presidido por una mujer, tiene 2 magistradas, un magistrado, y bueno, dicho sea de paso, su servidora en el ámbito del Instituto Nacional Electoral también, ¿no? Presidido por su servidora ya en 2 ocasiones con un pequeño intermedio que me fui a San Luis y regresé, pero he estado durante 10 años aquí en Querétaro, ¿no? Pero, mira, me voy un poquito más atrás. En el 2010 que yo me incorporo a Querétaro, ¿no? Teníamos una legislatura con muy poquitas mujeres. Viene la elección de 2012 y solo se eligieron 2 mujeres, pero vale la pena destacar que estas 2 mujeres fueron electas por el principio de representación proporcional.
Nuestros congresos, tanto el federal como los locales, se integran por dos principios. Uno, que es mayoría relativa, gana aquel candidato o candidata que tenga el mayor número de votos. En un distrito. Y el otro es que es RP, ¿no? Y estás en una lista y de ahí, de acuerdo al número de votos de tu partido o coalición, te dan un lugar. Pues las dos que llegaron por RP, ninguna llegó por mayoría, ¿no? Es decir, eran pocas las mujeres en un estado, además, que se ha distinguido por su alta participación ciudadana. Están por encima del 60%, ¿verdad? Sí, y por su alternancia en el poder, ¿no? Es decir, hemos tenido varios partidos políticos a nivel gubernatura como el puesto más importante y se ha distinguido por eso, pero las mujeres estaban ciertamente en un segundo plano. Viene la elección del 2015, ¿no? Y hay la posibilidad, a partir de algunos detalles, de que se incorpore el tema de la paridad, por lo menos en candidaturas, pero pues el resultado sigue siendo más o menos a favor de los hombres, y sin embargo, a partir de la reforma de 2014, que se da por fin el tema de la paridad en todo, podemos lograr en Querétaro, y creo que sorprendimos, podemos lograr en Querétaro por primera vez la mayoría de mujeres en el Congreso local, pero algo muy importante y emblemático que lamentablemente ya perdimos, que fue la mitad de presidencias municipales encabezadas por mujeres. ¿Eso ¿no? fue en 2015? En 2015. Y digo que sorprendimos porque, ¿no? En ese momento, no sé si recuerdas, Arturo, que ya en el marco de las campañas, ya habían iniciado las campañas cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena a los partidos políticos el cumplir con la paridad horizontal y poner a mujeres como candidatas en la mitad de los ayuntamientos. Frente a esta obligación, los partidos políticos reaccionan, ponen mujeres y arribamos como la primera entidad federativa con la mitad de mujeres en sus presidencias municipales, y de ahí, bueno, pues hemos venido para atrás. Al día de hoy, con el resultado de 2024, solamente tenemos 4 mujeres como presidentas municipales, ¿no? Habría que analizar todo el contexto de cómo se ha venido dando, porque creo que en los últimos procesos, dado el tema de la paridad, ha habido intentos todavía de los partidos políticos de fraudes a la ley. Recuerdo de los más emblemáticos, justo también en el proceso electoral de 2015 en el estado de Chiapas, ¿no? En donde, pues, ponen a hombres en lugar de mujeres, también les exigen, ahí estuvo todavía más dramático, porque antes de la jornada electoral el tribunal les ordena que pongan mujeres y los ciudadanos fueron a la elección, a la jornada electoral, con una boleta con nombres diferentes a los de las candidatas, ¿no? Entonces, pero ha venido, dirían, por ahí, ¿no, a golpe de sentencias, sí. Y es que no cumplen con la ley. Y no ha sido fácil, porque yo recuerdo en mis tiempos, incluso las denominadas Juanitas, ¿no? Que les llamaban, que ponían a mujeres para cumplir con la ley, pero luego renunciaban y ascendía a la responsabilidad de un hombre, ¿no? O sea, no ha sido fácil el camino. Me parece también que el papel de los legisladores de generar estructuras jurídicas que empujen estos avances ha sido importante, ¿no? Hay luchas importantes de feministas que empujan y que lo van haciendo desde hace mucho tiempo, pero que se van consolidando y que ahora, para que nuestra audiencia lo tenga claro, pues tenemos disposiciones jurídicas que garantizan más o menos ahí la equidad, ¿no? Fíjate que lo dices muy bien y dices garantizan más o menos, ¿no? Un poco la transición ha sido la siguiente. Nosotros empezamos con la potestad de los partidos políticos de postular candidaturas de mujeres, ¿no? Y empezamos con algo que se llaman acciones afirmativas a través del tema de las cuotas de género, ¿no? Y esto eran cuotas del 70-30 primero, después 40-60, y ahí estaban las cuotas, ¿no? Pero no estaban obligados, digamos, a poner de alguna manera en orden a las mujeres en espacios con posibilidades reales de ganar, número uno, o en lugares con posibilidades reales de ganar, porque 70-30 era bajo la potestad de los partidos políticos. Justo después del tema de las Juanitas, que es en la elección del 2009, Arturo, en el 2011 se da una sentencia emblemática del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala regional, que es la sentencia 12624. Y en esta sentencia, entonces, ya el Tribunal Electoral les impone a los partidos políticos varias condicionantes. La primera, para evitar otra vez el tema de las Juanitas, era que si es una candidatura donde hay una propietaria mujer, la suplente sea mujer. Y entonces ahí lo paras.
¿no? Después les pone algo muy interesante también, que es ir turnando los lugares en las listas de representación proporcional. Es decir, en bloques de 5, 3 para mujeres, 2 para hombres, y en el siguiente bloque, invertido. Y esto nos empieza a dar una mayor participación, ir poniendo como estos candados, pero están estos fraudes a la ley que ya te comentaba. Los últimos, y me parece más escandalosos, perdón que lo diga de esta manera, pero creo que así es, fueron el tema de Oaxaca y Michoacán, ¿no? ¿Qué pasó? Platíquenos para los que no tenemos contexto. Bueno, en el tema de Oaxaca y Michoacán resulta que hombres se autoascriben como mujeres, ¿no? Para cubrir con el tema ya no de cuotas de género, ya no de acciones afirmativas, sino de algo que hoy está firme en nuestra ley a partir de la reforma del 2014, que es el tema de la paridad en todo, ¿no? Para empezar, la paridad en las candidaturas. Lo último, pues, fue en este proceso electoral más reciente en Michoacán, que se habló de que hombres llegan y se autoascriben como mujeres trans, aún teniendo familia, aún estando casados, y entonces, en un fraude total a la ley y al voto de la ciudadanía, ¿no? Otra vez los hombres empiezan a buscar. Hay que y entrar en lugares que hoy legalmente estarían destinados para mujeres, ¿no? Entonces, habría que seguir insistiendo de parte de nosotras, las mujeres, seguir empujando para que esto no se dé. Pero el tema de la autoascripción, porque así como empezamos con el tema de género, ahora estamos involucrados en acciones afirmativas para los grupos históricamente vulnerables y discriminados, ¿no? El tema de las diversidades, ¿no? Y ese es uno. Y que nuestra audiencia, para ampliar un poquito, maestra, el tema de las diversidades, fíjense ustedes, lo acaba de referir, hombres aprovechando la coyuntura de nuestra norma que garantiza la no discriminación a las diversidades sexuales y se autoascriben con un género que no lo tienen, ¿no? Entonces, eso sí, es un fraude en la ley, maestra. Sí, sin duda alguna, creo que hemos pasado por muchas cosas. A mí me parece que sigue habiendo resistencia en un país con una cultura eminentemente patriarcal, porque en esencia lo que incide en, digamos, entorpecer o poner freno a que las mujeres sigamos avanzando en el ámbito de lo público está directamente vinculado con la cultura del patriarcado, ¿no? Más allá de la cultura machista, que sabemos que está muy presente, pero a mí me parece que el patriarcado es la cultura que más está aquí. Y para esto tenemos también muchos ejemplos, Arturo, particularmente en los estados de Chiapas, en los estados de Oaxaca, en donde las comunidades indígenas han tenido que impulsar a las mujeres para cumplir precisamente con este tema de las cuotas, primero de la paridad después, pero que culturalmente, aunque resulta electa una mujer, tú puedes ver a la mujer que resultó ganadora y al lado está el esposo, con la constancia de mayoría y validez, el esposo en las manos. ¿Cómo cree, maestra? O sea, son de verdad imágenes para nosotros muy representativas de cómo esa cultura permea aún, a pesar de que la ciudadanía votó por una mujer, de que la ganadora resultó una mujer, o inclusive en los eventos públicos. Tú puedes ver en los eventos públicos, también en las comunidades, principalmente en comunidades con esta característica de ser comunidades indígenas, en donde están desarrollando todo lo que tiene que ver con algún evento y quien preside el evento es el esposo y no la presidenta municipal. Y también tenemos que decir que hay casos honrosos en donde las mujeres se han plantado, ¿no? Y han dicho, a ver, la electa soy yo y yo soy la que va a ejercer el poder a cabalidad, y también pues viene tomando decisiones que nos permiten a todos y todas ir confiando en estos procesos de transformación que, si bien es cierto en los últimos años para los hombres pudieran parecer como grandes, amplios, yo te diría, pues tenemos 70 años con el voto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo nos estuvieron gobernando los hombres? Sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver, 70 años con la presidenta en su toma de protesta hacía por ahí una cuenta como de 500 años, ¿no? Sí. En donde los hombres han gobernado este país y pues
70 años de que votaron por primera vez y 71 años que se aprobó, pero sí. Y fíjese lo que ha pasado. ¿Cómo hemos transitado en la historia de este país cuando tuvimos nuestra primera candidata a diputada? En 1918 fue la primera vez que se inscribió una candidatura, y para visibilizarlo hay que decirlo en nombre, porque lo que no se nombra no existe. No existe. Hermilia Galindo fue nuestra primera candidata a diputada local por el Distrito Federal. Entonces, eso fue en el año de 1918. En la primera regidora en este país, encontré, maestra, ir haciendo una búsqueda de la trayectoria histórica de la participación política de las féminas en este país en 1916, con algunas, digamos, posibilidades de participar, pero la primera regidora es Atenea Murguía, en el caso de Yucatán. Entonces, parece ser que tenemos una deuda que uno ve los datos ahora, yo veo los datos, pero no ha sido fácil. Y nombres como los que hemos señalado, pues son parte importante de esta historia de lucha feminista por obtener la representación política en este país. Hoy veíamos, nomás para entrar un poquito al contexto actual, yo revisaba, y en la Cámara de Diputados, lo platicábamos antes del programa, pero en la Cámara de Diputados parece ser que estamos 50.8% varones y 49.2% mujeres. Hay paridad, ¿no? En ese sentido, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores, en esta última que acabamos de elegir, existe el 51% de mujeres ocupando una curul en el Senado y el 49% hombres. Entonces, ahí vamos, ¿no? Pero creo que incluso la paridad se había logrado ya desde la legislatura pasada, ¿no? Sí, la paridad a nivel federal la tenemos prácticamente desde la legislatura del Congreso Federal de 2015, como ya lo mencionamos, porque es cuando viene la paridad en todo, y hoy tenemos la paridad no solo en el ámbito de lo federal, ¿no? Recordemos que inclusive las últimas, digamos, eslogan, ¿no?, de nuestro Congreso Federal ha sido paridad, congresos en paridad. El ¿no? Congreso de la Sí, los analizamos, los últimos, ahorita no los tengo tan presentes como de manera literal, pero todos tienen incluido el tema de la paridad, ¿no? Y me parece que eso es lo que nos ha permitido avanzar. No hubiera sido posible una reforma de 2014 en donde se reformaron varias normas, entre ellas la ley electoral, donde se genera ya como delito, como falta administrativa, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Que recordemos que también fue la incursión de Marcela Lagarde como diputada federal, en donde ella crea todo el contexto para que las mujeres que en ese entonces la acompañan en la legislatura se lleve a cabo lo que es la ley de contra la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Esa se la debemos, entre otras feministas, a Marcela Lagarde. Sí. La incursión de las mujeres en el ámbito público, en este caso en el ámbito legislativo, es lo que nos ha permitido avanzar. Si no hubieran estado ahí esas mujeres, las que estaban antes, las que están ahora, quienes ocupamos un cargo público, quizá no podríamos estar. Hoy parece que las jovencitas, ¿no?, vale la pena mucho llamar su atención también al hecho de que para que ellas hoy estén gozando de un contexto de igualdad, ¿sí?, hubo muchas mujeres que dieron no solo la lucha, sino su vida. A Adolfo Ruiz Cortines no fue una concesión, fue un empuje que dieron muchas mujeres de aquel entonces, ¿no?, que venían desde el siglo anterior dándole. Yo veía ahí que había feministas en aquel entonces que publicaban ya en semanarios y exigían, o sea, fue presión, no fue una concesión, fue una presión, una lucha por obtener esos derechos, ¿no? Sí, que lamentablemente ahora los hombres creen que fue eso. Que fue una concesión. Que como si nos estuvieran haciendo un favor, como si nos dijeran, tú pudiste llegar a ser diputada porque yo permití que se cumpliera con la paridad. No, así, no es una concesión. No sé si sea anécdota, sea real, pero decían que en la presidencia de Lázaro Cárdenas estaba la iniciativa, pero se quedó congelada. Nunca se trabajó, incluso creo que se aprobó, pero no se publicó. O sea, y dices,
qué mentalidad, ¿no? Digo, afortunadamente estamos en otro contexto y esto ha permitido ya atender otras digamos, otros ámbitos de la participación. Y ahorita que tocaba el tema de la violencia política a razón de género, ¿qué hay que entender por esta violencia? O sea, la verdad es que me incluyo, a los hombres nos hace mucha falta entender, incluso en el discurso, cómo dirigirnos, porque uno de repente ve ahí alguna candidata que se duele de violencia política de género y ya no sabemos hasta dónde podemos expresar alguna opinión respecto de alguna fémina, ¿no? Cuando hablamos, usted que está en el ámbito electoral, ¿a qué se refieren cuando hablan de violencia política de género? Es decir, ¿se refieren a discursos, a acciones que yo emitiría por una cuestión de género? Sí. A ver, nos referimos a cualquier tipo de violencia, ¿sí?, que sea contra la mujer por ser mujer, ¿no? Okay. Es decir, a ver, si hablan, por ejemplo, ustedes que están en el ámbito de la comunicación, si tú me entrevistas a mí como candidata, ¿no?, y me preguntas como, ¿y qué va a hacer con sus hijos, ¿no? Ahora que, a ver, ¿le preguntarías lo mismo a un hombre? No. Ok. Eso se convierte en violencia porque estás anteponiendo mi tema de ser mujer A un rol. ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con roles de género, me estás queriendo decir de manera velada que yo estoy hecha para estar en casa y no para ser una funcionaria pública. Ya. Yo nací para estar en casa. Mi naturaleza es ser cuidadora. Entonces, ¿quién te va a cuidar a tus hijos, no, si es que ganas la elección? ¿No? Sí. A un hombre nunca le preguntan eso. O a un hombre no le cuestionan si ayer salió en una foto de una manera, hoy salió de otra, y hoy se le ve como que se puso Botox, ¿no? Y a la mujer sí, ¿no? O sea, seguro ya se hizo su cirugía, seguro. Y, perdón, pero hoy muchos hombres también lo hacen, ¿no? Pero no se lo cuestionan, ¿no? Seguro pues porque es la presencia del hombre, porque se tiene que ver bien, ¿no? O a la mujer que se le cuestione su capacidad para desempeñar un cargo público, ¿no? Por ejemplo, si le preguntas, oye, o si me preguntas a mí, oye, Ana Lilie, ¿y tú crees tener el carácter para desempeñar ese puesto? ¿No? Entonces, ahí estamos hablando, o sea, me lo estás preguntando, porque soy mujer, a un hombre le preguntaría si tiene el carácter. Das por hecho que lo tiene, ¿no? Entonces, son cualquier tipo de violencia que puede ser de carácter económico, que puede ser de carácter psicológico, que puede ser de carácter físico, no, cualquier tipo de violencia ejercida contra una mujer por ser mujer. No, por ejemplo, así de, a ver, si es una candidata mujer, desempeñó un cargo público anteriormente y en ese cargo público tuvo un mal desempeño y lo pone sobre la mesa, estás hablando de su desempeño como funcionaria pública. No estás hablando de que por ser mujer se desempeñó de manera inadecuada y demás. No, estás haciendo una referencia a su desempeño como funcionaria pública y ahí no estamos hablando de violencia política contra ella en razón de género, por ser mujer. Ni siquiera estamos hablando de violencia, estamos hablando de información, ¿no? Yo digo ahí que la ciudadanía tiene derecho a saber quién lo quiere gobernar o quién lo quiere representar. No importa que sea hombre y no importa que sea mujer. Yo creo que tenemos que reconocernos igualmente capaces, ¿no? Igualmente talentosos. Si una mujer se está involucrando en el ámbito de lo público y de lo político, es porque se siente con la capacidad y sobre todo porque tiene el derecho de hacerlo, ¿no? Y cuestionarla por ser mujer me parece que es donde está el tema de la violencia, ¿no? Pero también puede ser violentada por sus propios compañeros de partido, ¿no? Una violencia económica, la mandas a competir y no le das dinero para su campaña, ¿sí? Pero a los hombres sí les das. Entonces ya es una violencia política de género, Ajá. porque como es una candidata que a lo mejor no predisponen, porque luego lo que hacen los partidos es mandar a las compañeras a competir a candidaturas que a lo mejor no hay muchas posibilidades reales de ganar. Y lo que hacen es discriminarlas a razón de mandarlas a municipios donde el partido es poco competitivo. Eso ya es una discriminación. Aunque ahora ya
habría que analizarlo en el contexto, en el caso específico. Creo que hoy tenemos que definir el tema de la violencia política contra la mujer en razón de género en cada uno de los casos en particular, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de violencia mucho más velada ya en el ámbito del ejercicio de la función es cuando te niegan la información para desempeñar tu puesto o tu cargo. Pero a los hombres sí se los dan cuando citan a una reunión y a ti te excluyen de la reunión, Claro. ¿no? Pero los hombres sí están considerados. Okay. ¿No? Entonces, Maestra, pues sin duda sumamente interesante. nos ayuda muchísimo a entender un poco más los temas, porque yo creo que la cultura política de nuestra población en general, pero sobre todo de los varones en esta materia en particular, está muy alejada todavía de ser actual y de entender bien. Entonces, si le parece, maestra, vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Claro que sí. Regresamos. Buenas noches, muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en su programa En Voz Alta. Estamos platicando con la maestra Ana Lilia Pérez Mendoza. Ella nos acompaña para hablar hoy en el marco de los 71 años de la publicación del decreto por el cual las féminas de este país acceden al voto, a votar y ser votadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues le agradezco mucho, maestra. Y solamente quisiera precisar algunos datos históricos por la relevancia del tema y no equivocarnos. A ver, la primera candidata a diputada efectivamente es Hermilia Galindo. La primera regidora ya en funciones en este país se llama Rosa Torres González, di otro nombre, entonces corrijo, es Rosa Torres González. En el caso ya de una primera diputada electa, la encontramos en 1923, Elvia Carrillo Puerto. La primera gobernadora de este país, es un dato también de relevancia, es Griselda Álvarez en Colima. Es la primera gobernadora. Y la primera candidata a la presidencia de la República es Rosario Ibarra de la Garza, conocida Rosario Ibarra de la Piedra. De Piedra, pero es de la Garza en 1982. Y desde luego, pues esto nos lleva al antecedente inmediato, que es la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, ¿no? Maestra, pues, siendo en este recorrido histórico, ¿cuál cree que sea la perspectiva futuro para lograr nivelar? Aún hay, o sea, se ha avanzado bastante, ¿no? Estos 100 años, digamos, estos 70 años han transitado con avances importantes para la participación político-electoral de las mujeres y en el ámbito público también. Pero ¿cuál sería, digamos, la perspectiva? ¿Cuáles son los botones que tendríamos que apretar? Desde luego, a lo mejor el marco legal, pero ¿qué botones tendríamos que apretar para avanzar más en esta materia? Fíjate que ahorita que lo pones y vinculado con lo que comentábamos hace rato, yo creo que el principal botón que tenemos que apretar es el de la educación, ¿no? En el ámbito tanto, digamos, formal, que es el de las escuelas, como en el ámbito de la familia, ¿no? Me parece que es muy importante que los hombres vayan teniendo mayor involucramiento en el tema de la educación de los hijos. Creo que ha cambiado de manera extraordinaria en los últimos años. Sin duda alguna, hoy es muy común ver cómo llega un papá dejando a la guardería a su chiquito con su pañalera y todo, siendo el papá el que lo lleva, ¿no? El que lo recoge. Es decir, ya está el hombre tomando un papel protagónico también en el ámbito del cuidado y la educación de los hijos, ¿no? Es generar en nuestros contextos familiares un contexto de igualdad entre niñas y niños, entre adolescentes, entre jóvenes, y señalar y definir que las labores no están hechas para que las mujeres las llevemos a cabo únicamente las labores del hogar, sino también que los hombres se vayan incorporando a esto como responsables de hacerlo, no como una ayuda o como un apoyo a la mujer. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Porque que el hombre ponga el dedo en la llaga y diga, es que te estoy ayudando. No, a ver, espérame tantito. Estás haciendo la parte que a ti te corresponde para contribuir al desarrollo de la familia, ¿no? Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar y somos corresponsables, porque antes era muy común escuchar pues es que la mujer es la responsable de la educación de los hijos. No, pues desde ahí ya otra vez estamos cargándole la responsabilidad única y exclusivamente a la mujer. Es cómo el hombre se va involucrando en esto
¿no? De manera en la que asuma su responsabilidad. No otra vez, ¿sí? Como bueno, es que yo tengo la buena voluntad de ayudarte, yo, ¿no? Soy el que está cediendo. No. O sea, solo cumples con una responsabilidad de un esquema de paridad. Creo que ese es un gran tema, ¿no? El lograr el equilibrio, ¿no? Entre la conciliación trabajo-familia de las mujeres que somos trabajadoras, ¿no? Y no me refiero solo a las funcionarias públicas, me refiero en general a todas las mujeres que de una u otra manera realizamos una actividad económica para contribuir justamente a los gastos de la familia, en donde a veces no hay equilibrio, ¿no? Por eso se habla de jornadas dobles o triples para las mujeres, sí, ¿no? Es son decir, cuidadoras aparte de su responsabilidad profesional. Exactamente. ¿No? Tenemos que llegar a casa, hacer las labores del hogar y además ser esposas y además ser madres y además ser hijas, porque también a la mujer se nos ha dado preferentemente el rol de cuidadoras cuando tenemos un familiar enfermo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si hay una mamá o un papá de edad avanzada que está enfermo y hay hijos y hay hijas, ¿qué se dice? No, pues tú como eres mujer te corresponde cuidarlos, ¿no? Y los otros sí tienen que desarrollar, tienen su familia y entonces me parece que ese es un tema fundamental, ¿no? La educación. La educación. Otro de los temas, más allá de la norma, porque si hoy revisas la norma, pues tenemos paridad en todo, tenemos el México tema de avanzada a nivel mundial. Sí, tenemos regulado. No, tenemos que hacer un cumplimiento estricto a la norma, que me parece que una cultura de la legalidad lisa y llana de cumplo con lo que la ley dice, es lo que nos hace mucha falta. Y ya pusimos muchos ejemplos de estos fraudes a la ley desde hace mucho tiempo, ¿no? En estas, por ejemplo, cuando empezamos con las cuotas de género de 30 a 70, bueno, pues ponían a las mujeres en RP, las ponían como suplentes, las ponían en distritos que sabían que iban a perder y ahí estaban. Después el tema de las Juanitas, ¿no? La mujer de propietaria, pero un hombre de suplente, y en cuanto asumas el cargo, renuncias. Te presiono para que renuncies y entonces sube el hombre. Y se han tenido que generar las normas y las condiciones vía ley, vía sentencias, como ya lo comentábamos, para que se vaya cubriendo y dejen de hacer como estos fraudes a la ley, porque en el tema de las cuotas, ninguna norma, si tú las lees, decía que el 30% era para las mujeres y el 70% era para los hombres. Pero la asumían como tal, claro, ¿no? Ni el 40% para las mujeres y el 60% para los hombres, pero como vivimos, ¿no? O estamos inmersos en una cultura patriarcal, pues desde los partidos políticos decían, pues el 40% para las mujeres, ¿no? Porque todavía ellas tienen que quedarse en casa cuidando a los hijos y no están hechas para el ámbito de lo público y demás. Y yo creo que otro tema también es que las mujeres nos tenemos que creer, ¿no? Que una vez que tenemos el ejercicio del poder en nuestras manos, lo tengamos que ejercer a cabalidad, ¿no? Cumpliendo nuestra responsabilidad y permitiendo que con eso las que vienen detrás de nosotros nos sigan. Claro. ¿No? Ir empujando a las jóvenes que vienen detrás de quienes ya tuvimos la oportunidad de llegar, ¿no? Para que se incorporen, para abrirles como más brecha y que ellas vayan o acudan con la certeza de que lo van a poder hacer, ¿no? Muy bien. Yo creo que tanto hombres como mujeres somos igualmente capaces de ejercer un cargo público, una función o una tarea con la misma calidad, con la misma eficiencia, sí, con nuestras propias particularidades, ¿no? Claro. Yo te diría que no es un tema de capacidad, no es un tema de talento, no es un tema de inteligencia, porque si meto aquí ya el tema de inteligencias múltiples, pues hay quienes tenemos unas inteligencias y hay quienes tenemos otras. Y no maestra en inteligencia emocional. Y no estamos obligados a tener todos o ser exactamente con las mismas características. Tenemos diferentes modos de liderazgo, ¿no? Y lo importante son los resultados que demos. Entonces creo que es mucho más integral, ¿no? Esta visión y lo que tenemos que hacer, insistir mucho con los partidos políticos porque de ahí viene todo el tema de estos fraudes a la norma para hacer como que cumplen, ¿no? Okay. Creo que está un poco por ahí. No, maestra, sin duda esto nos da un poco más de norte sobre las diferentes acciones afirmativas para
colocar en el centro y seguir evolucionando. Fíjese que en una anécdota ya muy particular, hablaban y no por ser un poco más críticos todavía con el tema, ¿no? Bueno, sí, estamos llegando a esta paridad de género. Sí, efectivamente, en México ya tenemos la primera mujer presidenta de este país, pero había unas posturas un poco más críticas. Decían, bueno, a ver, efectivamente vamos avanzando en materia de género, pero seguimos discriminando a cierto tipo de mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que están accediendo a los cargos públicos? ¿Quiénes son las mujeres que están accediendo a los cargos de poder, ¿no? Es en el caso de Claudia, bueno, a ver, es una mujer de la lucha social, efectivamente, pero es blanca, privilegiada, con un doctorado, gente preparada y demás. Pero bueno, ¿y nuestras otras mujeres cómo le hacemos, no? Para no seguir generando temas, ya no de discriminación por género, sino por estatus social, por origen familiar y esto. Entonces, ahí hay un reto, ¿no? Yo creo que de que hay un avance, lo hay, ¿no? Le contaba la anécdota que un conocido que no se identifica con la 4T me decía que una de sus hijas le dijo, yo quiero ser presidenta. Y eso, más allá de que Claudia sea o no de un origen social, de familia extranjera o privilegiada, eso habla de que estamos generando un estereotipo afirmativo a razón de género, ¿no? Porque ya nuestras niñas están visibilizándose en una posición que antes solo estaba pensada para los hombres, ¿no? Cuando uno era niño, ¿qué quiere ser presidente de México, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para abonar en esto? Yo sí reconozco un avance significativo para las mujeres y sobre todo para las más pequeñas, que tengamos una presidente. Pero ¿cómo también le podríamos ir marcando en términos de entender? Porque yo también les decía a estos compañeros, bueno, en realidad, pues sí, nos hace falta mucho, pero no solamente discriminamos a las mujeres de origen social desprotegido, también a hombres, ¿no? Entonces, ahí es otro tipo de discriminación. Claro. Fíjate, qué bueno que lo pones, porque si bien transitamos ya por este tema de juzgar y todo con la perspectiva de género, que es como hace mucho tiempo quizá no era un tema que no entendíamos, ¿no? Y que era como que era la perspectiva de género, ¿no? Era así como ponerte los anteojos y tomar en consideración, ¿no? Justamente estas desigualdades para ir generando, pues, cierto equilibrio entre estos dos grupos, digamos, los mayoritarios, hablar en tema de género de hombre-mujer, ¿no? Y las mujeres, hace mucho tiempo, no sé si siempre, pero hace muchos años que somos mayoría, ¿no? Si revisas padrón, si revisas población a nivel mundial y en nuestro país, somos mayoritariamente mujeres. Entonces estabas discriminando a más del 50% de la población, ¿no? Y por eso empezamos, digamos, a acuerpar todo lo que tenía que ver con este gran grupo, más del 50% de la población que estaba siendo discriminado, y me parece que vamos avanzando. No hemos logrado todo al 100, como ya lo comentamos, pero avanzamos. Y entonces ahora se incorpora desde el ámbito de lo político, lo electoral y lo social un término muy interesante que es el término de la interseccionalidad, ¿no? Y me parece que particularmente las autoridades electorales lo empezamos a considerar para ir incorporando a todos los grupos vulnerables y discriminados también al ejercicio del poder público. Y por lo tanto, por lo menos te puedo hablar desde el Instituto Nacional Electoral, ya en el 2014, para la elección del 2018, 21 y 24, hay distritos que se consideran de carácter o que tienen la característica o están calificados como distritos indígenas. ¿Qué implica esto? Que en esos distritos deben ser postulados mujeres y hombres cuyo origen sea precisamente indígena, afromexicano. Ya también estamos considerando ahí a las personas de la comunidad LGBTIQ y más, ¿no? Entonces, desde el ámbito de lo electoral y lo político los hemos ido incorporando. También el Instituto Electoral del Estado de Querétaro ha venido haciendo lo propio. Es decir, ya estos temas de que además de ser mujer es indígena, además de ser indígena solo habla un dialecto, además de ser mujer, ser indígena y solo hablar un dialecto, tiene una posición económica de pobreza. ¿Sí? Entonces son muchas cosas en donde la ubicas, porque ya no solo está en el ámbito de ser mujer. Ahora, de ese 52% de las mujeres, ¿cuántas mujeres además de ser mujeres son indígenas?
¿Cuántas mujeres, además de ser indígenas, viven en extrema pobreza? Y entonces empiezas a considerar todo esto para irlos incorporando poco a poco, ¿no? Y tiene que ser un avance, ¿no? En cada proceso electoral vamos considerando más. Ahora ya a este tipo de grupos se les tiene que ir incorporando, por ejemplo, en las candidaturas de representación proporcional, cada determinado número de candidaturas tiene que ir una persona que pertenezca a estos grupos vulnerables, ¿sí? A los discapacitados, a los afrodescendientes, a los indígenas, ¿no? Y a los de la comunidad de la diversidad sexual. Y entonces los empiezas a incorporar, ¿no? Con este tema, a través precisamente de este contexto de la interseccionalidad, en donde viene pues también el fraude de, pues ahora como son mujeres, y ahora como son mujeres trans, entonces yo me autoascribo, que ese es el gran tema que ahora tenemos en el ámbito de las autoridades electorales, de cómo le das a un candidato o candidata la calidad de indígena, ¿no? Y ese viene el tema de la autoascripción. Sí, se autoadscriben como indígenas. Sí. Yo puedo decir, mi abuelita, mi bisabuela nació en Santiago Mezquititlán, mi origen es indígena, me autoadscribo como indígena y compito por un partido. Y es ahí donde se vulnera la ley, ¿no? Y es ahí donde empezamos otra vez con cosas. ¿Estás de acuerdo entonces que regresamos al tema de la educación? Sí, es la Al parte de tema la cultura en donde política, ¿no? de estos tenemos que asumirnos todo como personas dignas de todos los derechos, ¿no? Inherentes a nosotros por el solo hecho de ser humanos y ser personas, ¿no? Independientemente de las características o de aquel grupo al que nosotros pertenezcamos, eso es un tema accesorio, Sí, claro. ¿no? Lo importante y lo que tenemos que reconocer es que somos personas, somos humanos y tenemos todos los derechos que la ley, la Constitución y los tratados internacionales nos reconocen. Maestra, pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo en televisión se va como agua. Sí. y la verdad es que pues quisiéramos seguir aprovechando su presencia en este Gracias. foro de la televisora universitaria y hablando precisamente de esta humanidad, para ir cerrando ya con el programa, y quisiera, si me lo permite, ya en el ámbito más personal, Sí. un par de anécdotas, maestra, sin nombres, Sin nombre. para no comprometerla, pero en sentido positivo y en sentido negativo, en su trayectoria. Y digo, a lo mejor es meternos en un ámbito ya más personal, pero vale la pena porque yo creo que a veces esos ejemplos son los ilustrativos, ¿no? De lo que no hemos superado y lo que ya hemos superado, ¿no? Y qué mejor que alguien con su trayectoria, con una trayectoria de más de 32 años en la función pública. La señora es la responsable de que su voto cuente y cuente bien en Querétaro, y ha sacado buenos resultados, buenos diferendos, es decir, buenas cuentas a los queretanos. Entonces, alguna anécdota que quisiera, si no, nos vamos por el otro tema, pero usted dirá. Bueno, a ver, anécdotas que nunca las he comentado públicamente, pero que tienen que ver mucho con el tema de discriminación. Yo me acuerdo que hace ya 20 años, ¿no? Recién llegué a por primera vez ocupar un cargo para presidir un consejo distrital. No voy a decir en dónde, no voy a decir exactamente en qué fecha, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces tenía yo apenas 32 años, la primera o la segunda mujer en presidir ese consejo distrital, y entonces la postura de las representaciones de los partidos políticos e inclusive de algunos consejeros electorales fueron de, seguro que vas a resolver las cosas llorando, ¿no? Y yo así me quedé, oh, ok. Entonces dejé que mi trabajo y mi desempeño hablara por sí mismo, y lo que puedo decir es que me siento hoy satisfecha del resultado entregado en ese distrito y en ese consejo, ¿no? Pero comentarios como estos, en donde quizás si no tienes como la certeza, la seguridad de quién eres, de hacia dónde vas, de qué estás buscando, pues puede mermar tu desempeño, ¿no? Creo que de los más desafortunados han sido ese tipo de comentarios, ¿no? Ahora, de las anécdotas más importantes, yo creo que son, y vinculado con el tema de género, justo en mi llegada a Querétaro en 2010, yo me incorporo en 2010,
me dan la oportunidad de participar en una serie de entrevistas en donde para aspirantes a ocupar diferentes puestos en el servicio profesional electoral, y yo me doy cuenta que los hombres tienen mejores calificaciones y resultados en los exámenes de todo tipo, y que tenían más posibilidades de ocupar cargos de dirección en el instituto que las mujeres, ¿no? En el 2008, que yo entro como ejecutiva local, solo había otra compañera ejecutiva local, es decir, se aumentó en un 100% porque ya íbamos a ser 2, ¿no? Pero pues quedábamos así, ¿no? En 2. Entonces, yo llego aquí, en 2010 veo como esa circunstancia y yo digo, a ver, algo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que reunirnos, tenemos que convocar a las mujeres, y se empieza a generar primero en el instituto y después a nivel local aquí en Querétaro, encuentros de mujeres, congresos de mujeres, reuniones de mujeres, en donde teníamos que identificar nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestros talentos, reconociéndonos también con los mismos derechos de poder lograr más cosas, ¿no? Yo en ese sentido la verdad es que estoy muy satisfecha de haber sido la primera promotora del primer encuentro con perspectiva de género del propio Instituto Nacional Electoral, que llevamos a cabo aquí en Bernal en el 2011, con la participación de compañeras de 28 estados de la República. La verdad, hasta ese momento en el INE no se había dado, y de haber convocado a diferentes instituciones aquí en el estado de Querétaro en el 2012 y 2013 a los primeros encuentros también con perspectiva de género, ya de mujeres del ámbito público. Maestra, pues qué bonita esta última anécdota, Sí. y qué delicia ha sido platicar con Gracias. usted esta noche. No me resta más que agradecerle, maestra, de verdad felicitarle por el trabajo que ha entregado a las y los queretanos, y desde luego invitarla cuando quiera venir por aquí a la televisora de la universidad. Muchas gracias. Hay muchas cosas que a nuestros jóvenes, a nuestra audiencia, pues le gustaría mucho compartir con usted. Pues les agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, Arturo. Buenas noches. Buenas noches.